Sexto domingo ordinario. Evangelio de San Marcos, capítulo 1, del 40 al 45. Se le quitó la lepra y quedó limpio. En aquel tiempo, se le acercó a Jesús un leproso para suplicarle de rodillas: si tú quieres, puedes curarme. Jesús se compadeció de él y extendiendo la mano, lo tocó y le dijo: si quiero, sana. Inmediatamente se le quitó la lepra y quedó limpio. Al despedirlo, Jesús le mandó con severidad: no se lo cuentes a nadie, pero para que conste, ve a presentarte al sacerdote y ofrece por tu purificación lo prescrito por Moisés. Pero aquel hombre comenzó a divulgar tanto el hecho que Jesús no podía ya entrar abiertamente en la ciudad, sino que se quedaba fuera, en lugares solitarios, a donde acudían a él de todas partes. Esta es palabra de Dios. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Del libro de Levítico capítulo 13 del 1 al 2 y el 44 al 46. El leproso vivirá solo fuera del campamento. El Señor dijo a Moisés y a Aarón: cuando alguno tenga en su carne una o varias manchas escamosas o una mancha blanca y brillante, síntomas de la lepra, será llevado ante el sacerdote Aarón o ante cualquiera de sus hijos sacerdotes. Se trata de un leproso, y el sacerdote lo declarará impuro. El que haya sido declarado enfermo de lepra traerá la ropa descosida, la cabeza descubierta, se cubrirá la boca e irá gritando: estoy contaminado, soy impuro. Mientras le dure la lepra, seguirá impuro y vivirá solo fuera del campamento. Esta es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. La primera carta a los Corintios capítulo 10 del 31 y capítulo 11 el 1. Sean imitadores míos como yo lo soy de Cristo. Hermanos, todo lo que hagan ustedes, sea comer o beber o cualquier otra cosa, háganlo todo para gloria de Dios. No den motivo de escándalo ni a los judíos, ni a los paganos, ni a la comunidad cristiana. Por mi parte, yo procuro dar gusto a todos en todo sin buscar mi propio interés, sino el de los demás, para que se salven. Sean pues imitadores míos como yo lo soy de Cristo. Esta es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. En el Evangelio de Marcos, capítulo 1 del 40 al 45, nos menciona el subtítulo que dice: se le quitó la lepra y quedó limpio. En esas lecturas estamos percibiendo el mensaje de las personas que tienen un mal, que tienen una enfermedad, que tienen un problema y que de alguna manera son restringidas para seguir conviviendo con la comunidad, para seguir viviendo con su familia. Tenemos la ley de Moisés y lo estamos viendo en el libro de Levítico capítulo 13. Y lo estamos viendo aquí en Marcos, a lo que se refería a la gente que estaba leprosa. Y nos está diciendo Pablo que seamos imitadores de Cristo, que hagamos lo mismo que hizo Jesucristo. Esas lecturas las veremos de una manera teológica, doctrinalmente lo entendemos de una manera extensa, paso a paso, pero lo vamos a internar esta explicación de la manera más perfecta para que podamos entender el porqué de cada suceso. Nos menciona que en aquel tiempo se le acercó a Jesús un leproso. Vemos entonces que el leproso no se acercó Jesús al leproso, sino el leproso a Jesús. Eso es muy importante. El leproso es la persona enferma, es la persona que necesita cura, que necesita de Dios, que necesita de Jesucristo. El leproso ha de haber escuchado que Jesucristo hacía milagros, que Jesucristo predicaba, que era un buen hombre, que a lo mejor él pensaba que era un gran profeta. Y él, deseoso de curarse, se le acerca a Jesucristo. Esto nos hace ver que nosotros, para que podamos ser curados, para que podamos ser ayudados,
para que Jesucristo, nuestro Santo Padre Dios, nos ayude, nos tenemos que acercar a Él y pedirle, como dice aquí, para suplicarle de rodillas, acción de adoración. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros, acercarnos al Señor para que nos cure de todos los males que nos acontecen en la vida, en nuestra forma de vivir, en nuestro cuerpo, en una forma de adoración. Aquí nos menciona que el leproso le suplica de rodillas. Nosotros debemos de entender que la forma correcta y a lo único que le debemos de adorar es a nuestro Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. A nadie más debemos de adorarle. A nadie más debemos de suplicarle. A nadie, ante nadie, nos debemos de poner de rodillas. Se nos pide que en la iglesia, cuando nosotros entramos al templo, en el único lugar en donde nos debemos de hincar es en donde está el Santísimo, en donde está el Sagrario, en donde está nuestro Señor Jesucristo, en una forma de cuerpo, sangre, alma y divinidad como está en el cielo. En la Santa Misa, en el único lugar en donde nos debemos de arrodillar es cuando es la consagración, cuando el presbítero pone las manos sobre el cáliz y la patena, en donde se encuentra el vino y se encuentra una hostia, en la cual van a ser consagradas. En ese es el único momento en que nos debemos de hincar, hacer la acción de la adoración. En ningún otro momento de la misa debemos de hincarnos. No debemos de hincarnos en ninguna parte del templo, en ninguna imagen, aun cuando sea la imagen de nuestra Santísima Madre. No debemos de hincarnos, no debemos de hacer acto de adoración. En el único lugar que debemos de hacer adoración es en donde se encuentra nuestro Padre Dios, en donde se encuentra nuestro Señor Jesucristo, en donde está el Espíritu Santo. Es en el único lugar que debemos nosotros de hacer una inclinación, una reverencia o ponernos de rodillas. Para que seamos nosotros atendidos, para que nosotros seamos escuchados, nos tenemos que acercar al Señor cuando tengamos esa enfermedad, incurable o curable. Cuando tengamos esa enfermedad que nos está estorbando para continuar nuestra vida cristiana, nuestra vida ante los ojos de Dios. Le pedimos al Señor, nos acercamos a Él y le suplicamos, suplicarle con humildad. Este leproso no nos menciona el nombre y sabemos que se acerca a nuestro Señor Jesucristo y le suplica de rodillas y le dice: si tú quieres, puedes curarme. Esa es la frase, ese es el vocablo, es la oración que usa este leproso, este enfermo, este necesitado. Y así es como nosotros debemos de referirnos a nuestro Señor Jesucristo, a Dios. Si tú quieres, puedes curarme. Esa es la forma, si Él quiere. Como nuestro Señor Jesucristo, en la oración del huerto, cuando le dice a nuestro Padre Dios: si es posible que hagas que pase este cáliz sin que yo lo beba, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Debemos de darle a nuestro Padre Dios, a nuestro Señor Jesucristo, al Espíritu Santo, le debemos de dar todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Debemos de decirle que Él es el que manda, que Él es el que ordena, que si Él quiere, porque a lo mejor lo que necesitamos es seguir estando enfermos, para poder reconocer a Dios, para poder entender su palabra, para poder aprender a vivir cristianamente, humildemente, para que podamos aprender a adorar a nuestro Padre Dios. Y a lo mejor necesitamos esa enfermedad en nuestra vida, sea una enfermedad corporal, o sea una enfermedad mental, o sea una enfermedad espiritual, para que podamos nosotros acercarnos al Señor. A veces pasamos por muchas dificultades durante toda nuestra larga vida en este mundo terrenal. Y tenemos muchas dificultades día a día, semana a semana, mes con mes, año con año, durante todo el tiempo. Estamos luchando en contra de la corriente, pero nos preguntamos el por qué nos está yendo así. El por qué estamos viviendo una
distinta que los demás. El por qué nosotros tenemos esas dificultades tan enormes y que no podemos salir de ellas, y cuando se termina una comienza la otra. La respuesta es muy sencilla y muy clara. Es que estás alejado del Señor, es que no has comprendido la palabra, no has escuchado a Dios, no te has acercado a Jesucristo y no le has suplicado, no lo has adorado. Porque no lo conoces, y si no lo conoces no lo amas, y si no lo amas no le sirves, y si no sirves tus obras no existen, y si un hombre sin obras es una fe muerta. Así dice Santiago, capítulo 2, el libro de Santiago. Entonces aquí nos damos cuenta que a veces es necesario que estemos enfermos, que tengamos unas dificultades en nuestra vida para que podamos reaccionar ante la presencia de nuestro Señor y podamos nosotros recurrir a Él y pedirle, suplicarle, adorarle, de que nos ayude para que podamos vivir tranquilamente, en paz, y podamos ponernos a trabajar para Él, como lo hemos visto en otras lecturas. Nos menciona aquí que Jesús se compadeció de él. El Señor se compadece de nosotros y nosotros lo hacemos de una forma humilde, suplicante, en forma de adoración. El Señor sabe cuándo estamos verdaderamente arrepentidos, cuándo verdaderamente somos dignos de recibir su ayuda. Porque a veces hasta con nuestro Padre Dios, con nuestro Señor Jesucristo, con el Espíritu Santo, somos unos hipócritas, somos unos mentirosos. Le pedimos cosas materiales y mundanas. Le pedimos cosas terrenales, le pedimos cosas que no conllevan a la salvación del género humano, ni mucho menos en la salvación de cada uno de nosotros. Le pedimos dinero, le pedimos vestido, le pedimos lujos, le pedimos paseos. Sí, le pedimos la salud de nuestro cuerpo, pero para proseguir o seguir haciendo el mal o continuar no trabajando para el Señor. Porque hemos decidido durante toda nuestra vida tomar el camino de lo terrenal y no de lo espiritual. Y pensamos que la vida espiritual solamente es para los presbíteros, para las mujeres y hombres que se dedican a una vida religiosa. Pensamos que lo espiritual solamente es adentro de la iglesia, para los grupos parroquiales, para los grupos del templo, de las capillas, para la gente, los ministros, los diáconos, los seglares comprometidos. Pensamos que la religión, la iglesia solamente vive la vida espiritual. Pero nosotros estamos fuera, nosotros andamos afuera, nosotros estamos en un lugar distante, en lo terrenal, en lo material, en lo social. Y pensamos que entonces eso solamente les incurre a ellos. Y no, nuestra vida no solamente es terrenal, es espiritual. Y dice aquí que Jesucristo, extendiendo la mano, le extiende su mano. Una vez más vemos en estos evangelios que Jesucristo tiende la mano, porque con la mano laboras, con la mano realizas la labor, las obras de caridad. Jesucristo extiende la mano a ese hombre quizá pecador, a ese hombre quizás enfermo, a ese hombre necesitado, a ese hombre que le suplica, a ese hombre que lo adora, a ese hombre que de rodillas humildemente le está pidiendo solamente la sanación. No le está pidiendo riqueza, no le está pidiendo fama, no le está pidiendo vivir muchos años, solamente le suplica que lo cure de una enfermedad que a lo mejor la tenía desde el nacimiento o a lo mejor la tuvo durante un tiempo ya siendo una persona adulta. No lo sabemos, pero lo que sí sabemos es la acción que hizo y cómo enfrentó su situación pidiéndole a Jesucristo ayuda. Y no como tantos que reniegan de Dios, que exigen a Dios, que le echan la culpa a Dios de lo que les está pasando en la vida y que dicen que Dios los ha abandonado, que Dios no los ama, que Dios no los quiere. Y más aún, algunos más dicen, es que Dios no existe. Jesucristo lo tocó y le dijo, sí quiero, sana. Nuestro Señor Jesucristo
la acción que tiene es de tocarnos, de ver por nosotros. En el momento que nosotros nos vemos a nuestro Señor Jesucristo cara a cara, Él nos ayuda, nos convierte, nos dirige. Él es nuestro guía, nuestro pastor. Y desde ese momento nosotros nos convertimos y empezamos a laborar, a amarlo. Y le dijo: sí quiero, sana. Y sanó inmediatamente. Se le quitó la lepra y quedó limpio, dice la Escritura. Fue en el instante, en ese preciso momento. Está curado. Por eso nosotros, el sacramento de la confesión es en donde nos arrepentimos, y si verdaderamente hay un arrepentimiento, nuestro Señor nos limpia de esa lepra espiritual, de esa enfermedad que nos agobia, corporal, y quedamos totalmente limpios, inmediatamente, porque Jesucristo es el que nos toca. Los santos no hacen milagros, nuestra Santísima Madre no hace milagros, los ángeles no hacen milagros, nadie hace milagros. Solamente el único que hace un milagro en nosotros es nuestro Dios, Padre, nuestro Señor Jesucristo y el Espíritu Santo. Al despedirlo, Jesús le mandó con severidad. Le da una indicación nuestro Señor Jesucristo. Aquel hombre nos da un mandato a cada uno de nosotros. Y nos dice con severidad. Nos despide ya sanos y salvos. Nos dice: ya estás limpio, estás curado, tranquilo, ven paz. Y aquí el mando con severidad que da es: no se lo cuentes a nadie. Esa es una frase o ese momento pidiendo la colaboración, y la colaboración es que Él no diga a nadie, que no se lo cuente a nadie, porque si no, entonces nuestro Señor Jesucristo iba a ser seguido por multitudes, porque sabían todos que hacía milagros y los iba a curar también de la lepra. Imagínense cuántos no estaban enfermos, cuántos leprosos había en ese entonces, muchísimos, y todos iban a ir a recurrir a nuestro Señor Jesucristo para que los curara. Pero el hecho no es curarlos corporalmente. El hecho o la importancia es que conozcan a nuestro Señor Jesucristo, es que verdaderamente lo amen y le pongan servicio a Él, que se pongan a trabajar en nombre de nuestro Señor Jesucristo. El curar es muy fácil y muy rápido. Las multitudes se fanatizan, las multitudes recurren y van corriendo para recibir un bien en cualquier reunión, en cualquier parte, en cualquier junta, en cualquier circunstancia. Cuando están ofreciendo algo, todos, no por el hecho verdaderamente de entender la acción divina, sino el hecho de nada más ser curados. Y aquí este hombre no solamente fue curado corporalmente, sino que también entendió quién era nuestro Señor Jesucristo. En ese momento no nos dice aquí la lectura, pero lo hemos visto en otras lecturas cuando son curados. Cuando fue curado ese ciego, ¿se acuerdan ustedes? Y que le dijo: ve y lávate en la pileta de Siloé. Y que le preguntaron los sacerdotes que quién lo había curado, y él dijo: no lo sé. Un profeta. ¿Quién crees que te curó? ¿Quién crees que sea? No sé, es un profeta. Él me curó, yo no entiendo. Y le preguntan que si cree que es el Hijo de Dios. Dice: yo no sé si es el Hijo de Dios, no, pero Él me curó. Y por lo tanto yo lo he visto cara a cara. Y vemos entonces aquí también que este hombre, aunque no nos menciona su nombre, y que hace la acción de la humildad, de suplicarle, de adoración al Señor Jesucristo, solamente le pide ser curado. ¿Y para qué es ser uno curado? Para ponernos a trabajar. ¿Se acuerdan de la lectura de la suegra que fue curada? La suegra de Pedro se puso a trabajar. Este hombre también pedía ser curado y también tenía que ponerse a trabajar. También nosotros nos tenemos que poner a trabajar.
somos curados, debemos de ponernos a trabajar. Y le dice que no se lo cuentes a nadie, para evitar aglomeraciones y multitudes que vayan solamente por la necesidad de una curación mundana y terrenal. A nuestro Señor debemos de acercarnos para pedirle una curación espiritual total, una conversión total de nuestra vida. Pero para que conste, ve a presentarte al sacerdote, le dice Jesucristo. Segunda forma, segundo mandato. Primero no se lo cuentes a nadie y después ve a presentarte al sacerdote. Para que conste lo que acaba de pasar. Para que haya testigos del milagro. Para que haya testigos del poder divino. Para que el sacerdote, al darse cuenta si verdaderamente conoce la palabra de Dios, sabrá que quien lo curó no fue un profeta, no fue un hombre cualquiera, sino el Hijo de Dios. Si verdaderamente es el sacerdote que viera a este leproso ya curado, y que este leproso le contara cómo habían sucedido las cosas, el sacerdote estudiado, si verdaderamente había comprendido la palabra de Dios, iba a dar cuenta de que era el Hijo de Dios. Si tú verdaderamente ya te diste cuenta quién es Dios y qué es lo que quiere Dios de ti, ya estás del otro lado. Pero si apenas vas en ese trance de pensar de que el Señor te está evangelizando y de que el Señor te está diciendo qué es lo que tienes tú que hacer, y todavía no encuentras la solución a tus problemas, a tu vida, y todavía te cuesta mucho trabajo llevar a cabo lo que el Señor te está pidiendo, es que apenas estás formándote. Estás llevando a cabo un avance. Entonces aquí le dice, preséntate ante el sacerdote para que conste lo que te acaba de pasar. Y tercer parte, ofrece por tu purificación lo prescrito por Moisés. En las leyes mosaicas estaban muy específicas las acciones que se tenían que realizar, en este caso cuando a un leproso era curado, cuando se acababa de curar. Aquí nos menciona nuestro Señor Jesucristo, ofrece por tu purificación, te has purificado. No solamente te has curado, te has purificado. Entonces cuando nosotros pasamos en la vida ciertas circunstancias de problemas en la vida, y cuando todo eso pasa es que acabamos de ser purificados y el Señor nos ha ayudado y se han acabado todos nuestros males. Y si esos males se presentaron, fueron precisamente para que reaccionaras, para que se manifestara en ti el poder divino que baja del Señor. Y así puedas tú reaccionar. Porque de lo contrario no reaccionarías y seguirías haciendo tu mala vida y estarías equivocado durante toda tu vida, durante todos tus años. Pide tres cosas entonces nuestro Señor Jesucristo. El número 3 significa poder, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y si dijéramos que nuestro Padre Dios es la primera persona y que no se lo cuentes a nadie, ¿sí? Pero ve a presentarte al sacerdote, nuestro Señor Jesucristo, es el sumo sacerdote, es el sacerdote de sacerdotes. Y ofrece tu purificación, que es el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es santificador. Si ustedes se dan cuenta, se están distinguiendo aquí las tres divinas personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dios Padre, ¿sí? Nuestro Creador. Nuestro Señor Jesucristo, nuestro Salvador. El sacerdote, el sumo sacerdote, por excelencia. Y la purificación activa y la acción de la sanación, de la santificación del Espíritu Santo, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y que ya todo esto estaba prescrito en la ley de Moisés, que Dios le había dado. Para todo aquel que se curaba, tenía que hacer ese agradecimiento a nuestro Padre Dios. Pero aquel hombre, dice aquí la lectura, comenzó a divulgar tanto el hecho que Jesús no podía ya entrar abiertamente en la ciudad. Imagínense lo que hizo ese hombre, publicar
Y antes no había los medios de comunicación que hay ahora, las redes sociales que hay ahora. No estaba Televisa ni Televisión Azteca, no había periódicos, no había radio, no tenía micrófono ni una bocina para ir pregonando por todas las calles. Imagínense todo lo que hizo este hombre después de haber sido curado y de que la gente lo viera de que ya no estaba leproso. Fue grandiosa su labor. Predicó con hechos este leproso. Predicó no solamente en su casa, sino en todos lados. ¿Se acuerdan que en una lectura dijo Jesucristo que fue a predicar por toda Galilea? Pues este hombre se puso a pregonar, no, yo creo que no solamente por toda Galilea, ¿sí?, sino por todo Jerusalén, por todo Judea. Vayan ustedes a saber por todos los confines de aquellos lugares por donde pasó este hombre predicando. Esto nos hace entender a nosotros que si nosotros somos curados, nosotros somos asistidos por nuestro Dios, no nos vamos a poner nada más a predicar a nuestro esposo, a nuestra esposa, a nuestro hijo, a nuestra hija, a todos lados. Son los testimonios veraz que tenemos de la vida que nos ha dado nuestro Dios a cada uno de nosotros. No debemos de resguardarnos ni ocultarnos, debemos de publicarlo, debemos de decirle a toda la gente lo que verdaderamente Dios hace con cada uno de nosotros, o ha hecho con nosotros mismos. Los grandes milagros, las grandes acciones divinas que el Señor nos ha brindado a cada uno de nosotros, hay que publicarlo, hay que decirlo, hay que llevarlo a los demás. Son testimonios. Este hombre desobedeció a nuestro Señor Jesucristo, pero su grande labor de desobedecimiento compenetró a una acción de obra, de evangelización, para que la gente supiera que nuestro Señor Jesucristo estaba en la tierra para ayudar al hombre y que a él lo había ayudado. Y aunque toda la gente y mucha gente fue a buscar a nuestro Señor Jesucristo simple y llanamente por el hecho de que los ayudara a curarse, Jesucristo aprovechaba esas oportunidades de tener a tanta gente para evangelizarlos, para enseñarles la palabra de Dios, para que entendieran la verdadera palabra de Dios. Y que no quedaran tan sordos y tan torpes como habían quedado tantos años los sacerdotes judíos, que muchos de ellos, a pesar de ser escribas y fariseos y estudiosos de la palabra de Dios, se habían equivocado, no la entendían, sino que le daban otro horizonte, otra vertical. Y dice aquí que Jesús, después de divulgar este hombre tanto el hecho, que Jesús no podía ya entrar abiertamente en la ciudad, porque antes de que entrara ya había miles y miles de personas acercándose a él, sino que se quedaba afuera de la ciudad, en lugares solitarios, a donde acudían a él de todas partes, no solamente de Jerusalén o de Galilea, de todas partes. Se corrió el chisme, se corrió la información, el hecho se corrió. Esto es muy importante porque esta es la manera en que nosotros podemos llevar la palabra a todo el mundo, a todas las personas que están alejadas del Señor, a todos los que están necesitados de las cosas del Señor. Entonces vemos como Marcos aquí en este evangelio nos está presentando el hecho de un leproso, sí, el hecho de un enfermo, pero más que todo es que somos nosotros los que debemos de ir a buscar a nuestro Señor y suplicarle humildemente, de rodillas, que nos ayude para ponernos a trabajar. ¿No quieres tú ser curado? Es que no quieres trabajar. ¿Quieres seguir con tu lepra? Sigue con tu lepra y muérete con tu lepra. Pero no le eches la culpa a Dios de que te va mal. No empieces a pedirle milagros a los santos, a San Judas Tadeo, a San Charbel,
porque ellos no hacen milagros. Y si da la casualidad que en alguna ocasión le pediste algo y se te cumplió, no fue un milagro, fue una simple y llana casualidad. Es muy importante entonces esta lectura que acabamos de ver ahorita de Marcos, que nuestra forma de acercarnos al Señor es humilde, de rodillas y una súplica, y que le dejemos a Él la respuesta sí, sí o sí, no. Como le dijo, si tú quieres, puedes curar, si tú quieres. Como lo dijo Jesucristo en la oración del huerto, lo hemos analizado hace un momento. Si no, prosigue con tu enfermedad, prosigue con tus dificultades, prosigue con tu soledad, prosigue con tus situaciones críticas en tu vida, porque te hace falta todavía vivir más ese momento, ese tiempo, para que después, posterior, puedas recurrir al Señor y puedas aceptarlo y te pongas a trabajar en lo que Él te ha dispuesto que te pongas a trabajar. En el libro de Levítico capítulo 13 del 1 al 2 y 44 al 46 nos dice el subtítulo: el leproso vivirá solo fuera del campamento. Esa era la ley de Moisés que se le fue dada a él, de que todo el leproso, todo aquel enfermo tendría que vivir fuera de la ciudad. ¿Por qué razón? Pues para que no fuera a contagiar a los demás y no se extendiera más esa enfermedad. Era una epidemia. Imagínense, en la actualidad la lepra pues ha sido curada con la ciencia médica. La medicina nos provee de medicamentos que nos pueden curar de la lepra. En ese entonces no existía. Yo hago esta pregunta: si esto ya en la actualidad Dios lo ha permitido, ¿por qué en ese entonces no lo permitió que la gente encontrara la solución de ese problema de la lepra? En ese entonces todavía no existía el jabón matagérmenes, que habiendo jabón, todos bañándose con jabón, no se hubieran enfermado tan fácilmente de lepra, porque la lepra, una de las causas es por ser sucios, por la contaminación. Pero vemos que esa es una de tantas causas. En realidad la lepra pues es una enfermedad y es curada en la actualidad. ¿Por qué entonces nuestro Dios no permitió que en ese entonces los hombres ya conocieran la forma de cómo lograr evadir esa enfermedad? Porque en su momento y tiempo era necesario que existiera eso para que la gente tuviera esa forma de ser humildes, sencillos, suplicarle a Dios, adorar a Dios, para poder entender a Dios. Todas esas manifestaciones de situaciones críticas en el género humano se manifestaron y se siguen manifestando en la actualidad para que la presencia de Dios esté en nosotros y así podamos entender y podamos amar al Señor y servir al Señor. Dice la lectura: el Señor dijo a Moisés y a Aarón: cuando alguno tenga en su carne una o varias manchas escamosas o una mancha blanca y brillante, síntomas de la lepra, será llevado ante el sacerdote Aarón o ante cualquiera de sus hijos sacerdotes. Aarón y todos sus hijos pues eran del linaje sacerdotal, eran sacerdotes, a eso se dedicaban, y ellos eran los que iban a dar el ultimátum si esa persona estaba o no estaba enferma de lepra, y por lo tanto tenían que cumplir con el menester de estar fuera de la ciudad para que no siguieran contaminando a la demás gente. Y que de alguna manera tenían que cumplir con las indicaciones para que la gente los viera, los divisara, de que eran unos enfermos, de que estaban leprosos y de que no podían acercarse a ellos porque se podían contagiar, porque la lepra era contagiosa. Aarón y sus hijos eran los que iban a dar el ultimátum, iban a discernir, iban a dar la orden si o no esa persona tenía la lepra y estaba impura. Esa era una de las reglas que les estaban dictaminando a los sacerdotes.
En la actualidad, los sacerdotes llevan a cabo su menester en el que ellos deciden eclesiásticamente si la persona está en pecado o no está en pecado, si se va a librar de ese pecado. Tenemos nosotros en la actualidad que no está permitido el aborto y la iglesia no ha permitido que el aborto, ¿sí?, se ejecute. Por lo tanto, ahora en la actualidad los sacerdotes, los presbíteros, tienen en sus manos el formato del reglamento que se le está exigiendo en nombre de Dios para que ellos no acepten el aborto. Y muchas otras cosas como el asesinato. Y muchas otras. Y aquí nos damos cuenta entonces que dice, será llevado ante el sacerdote, sus hijos de Aarón. Se trata de un leproso y el sacerdote lo declarará impuro. El que haya sido declarado enfermo de lepra traerá la ropa descosida, la cabeza descubierta, la ropa descosida, no rota, descosida, por donde se cosió. No la van a rasgar, no se va a romper la ropa. La cabeza descubierta, o sea, no se iban a poner ningún manto, porque antes no existían los sombreros, había turbantes, mantos, pero no había cachuchas, ni sombreros, ni boinas, ni gorritos de ningún tipo. La cabeza descubierta, se cubrirá la boca e irá gritando, se cubrirá la boca e irá gritando. ¿Qué es lo que iba a gritar? Estoy contaminado, soy impuro. A ver, aquí vamos a hacer una pequeña pausa, porque bueno, esto ya lo entendimos. ¿Cuál iba a ser su personalidad, su actitud, su comportamiento, su modo vivendis de aquella persona que estuviera con lepra? Iba a estar fuera de la ciudad. ¿Correcto? Bien. Pero aquí nos menciona ciertos puntos que hay que analizar teológicamente hablando. El que haya sido declarado enfermo, o sea, el enfermo es aquel que está en pecado, aquel que está en ausencia de Dios, aquel que no está trabajando, aquel que no está con el Señor. Muchos de nosotros que estamos escuchando esta lectura a lo mejor no están con Dios, no están trabajando con Dios, están en pecado, son impuros. Es como una lepra. Y estás fuera de la tierra del Señor, estás fuera de Dios, estás fuera del reino de Dios. ¿Ya lo estás entendiendo? Bueno, así lo vamos a seguir interpretando. Si se te declara enfermo de lepra, traerá la ropa descosida, no rota. Una cosa es la ropa rota y otra cosa es la ropa descosida. Se descose de donde fue cosida. O sea, que tú has descosido lo que Dios te ha puesto en tu vida. Tú le has roto. ¿La has rasgado? ¿O solamente la has descosido? La has descosido. Porque estaba bien hecha. Y tú le dices otra forma. No la has roto. No la has destruido. Ya le diste otra forma. Los chamacos en la actualidad descosen sus pantalones y se los cosen entubados. Las muchachas se descosen las faldas y se las hacen stretch. Le dan otra forma. Entonces, eso quiere decir que nosotros Dios nos manda bien, plenos, completos, con toda la formación o información completa, y nosotros la descosemos. Y andamos destapados, ¿sí? Porque esas descosidas, pues, nos destapan, ¿sí? Y como dicen, anda destapado, ¿sí? Anda bien descosido, ¿sí? Nosotros le damos otra forma a las cosas que Dios nos ha dispuesto y puesto. Él nos manda bien cociditos, no surcidos, bien cociditos, bien. Y nosotros descosemos las cosas, le damos otra forma y vivimos a la manera que se nos dé la gana.
como bien nos parece, y le damos vuelo a la hilacha. Hacemos lo que nosotros creemos que es lo más conveniente para disfrutar esta vida mundana y terrenal, porque es muy corta, eso sí lo sabemos, ¿sí? Y hay que disfrutarla. ¿Cuántas veces dicen, hay que llevarse lo comido y lo paseado? ¿Sí? Mentira. Y tratan de disfrutarla al máximo, y más si tienen dinero, con mayor razón. Y si tienen vicios, órale, peor tantito. Ahí disfrutan toda su vida. Nosotros descosemos, venimos bien cocidos en las cosas del Señor y los descosemos. ¿Qué sigue diciendo ahí? ¿Traerá la ropa descosida? Pues sí, pues aquel pecador pues traerá la ropa descosida. Así lo vamos a identificar. Que nada más se la pasa en la borrachera, en los vicios, en la grandeza, en la fama, en el poder. Que nada más se la pasa en el disfrute. Nada más se la pasa sin trabajar y nada más está viendo la forma de robar o de ser un malandrín, como dicen muchas veces. La cabeza descubierta. O sea, que el traer la cabeza descubierta quiere dar a entender que estás descubierto ante Dios, que el Señor te ha descubierto. Estás ante el Señor de una manera errónea. No estás bien arreglado, no estás bien tapado, ¿sí? Estás totalmente rapado en las cosas del Señor. Está pelón, ¿verdad? Está pelón su situación. Descubierto de la cabeza, como un rey, no tiene corona, como un príncipe no tiene la diadema, como una reina, una princesa. No se tapan la cabeza, están al descubierto. Toda la gente se da cuenta de tus malas obras. Eso es estar descubierto de la cabeza. ¿Sí? Por las ramas se conoce al árbol. Y después la dice la tercera, se cubrirá la boca e irá gritando. A ver, si te cubres la boca, ¿cómo vas a gritar? Te tapas la boca, pues no sale el sonido. ¿Se dan cuenta? Sería una aberración. Pero es que está diciéndolo de una forma muy perfecta. Se cubrirá la boca, porque aquel que se cubre la boca porque es un pecador que está enfermo de lepra, porque está descosido y nos damos cuenta que vino y ya cambió todo el sentido al que el Señor lo había mandado, y trae la descubierta la cabeza porque ya toda la gente se da cuenta, Dios mismo se ha dado cuenta de que eres un super archirrequete pecador, pues todo lo que salga de ti pues va a contaminar a los demás, entonces tienes que cubrir la boca, o sea, cállate, cállate, no abras la boca, porque nada más vas a decir puras equivocaciones, tonterías, puras aberraciones. Dios me castigó, Dios no me quiere, Dios ya me abandonó, puras tonterías. Dios nos castiga, Dios me ha maldecido, puras estupideces. Por eso dice cúbrete la boca, o sea, tápate, cállate. Y después dice, e irá gritando. ¿Qué es lo que va a gritar? ¿Sí? El hecho de estar gritando, estoy contaminado, es que reconozcas que eres un pecador, que estás equivocado en esta vida, que estás haciendo malas cosas. Estoy contaminado, estoy haciendo malas cosas, soy impuro, no soy digno. Eso es lo que quiere decir o interpretar estas palabras. Estoy contaminado, soy impuro. Que debes de publicar, debes de arrepentirte, debes de decirlo, evocarlo. Dice, mientras le dure la lepra, seguirá impuro. O sea que sí se curaba la lepra en ese tiempo. Mientras dure la lepra. A lo mejor había gente que le duraba toda la vida y hasta se moría, ¿no? Pero había otra que sí se le curaba. ¿Cómo se le curaba? Pues no nos dice. Pues no había medicamentos, no había doctores que les curaran la lepra. Seguirá impuro, dice, y vivirá solo. Sí, pues aquella persona que no está con el Señor está solo. Vivirá solo con su pecado. Será impuro. ¿Sí? Porque está lejos del Señor. No ha hecho obras. Fuera del campamento, fuera de la iglesia, fuera del reino de Dios, fuera de la asamblea, fuera de la cristiandad, fuera del amor de Dios. Si tú estás
lejos de Dios, estás fuera del amor de Dios. Si tú estás lejos de las cosas de Dios, estás fuera del campamento. Eso quiere decir el libro de Levítico, capítulo 13, del 1 al 2, del 44 al 46. Pasemos a la lectura de la primera carta de Corintios, hecha por Pablo, capítulo 10, el versículo 31, y capítulo 11, el versículo 1. Y dice, Pablo dice, sean imitadores míos como yo lo soy de Cristo. Tenemos que imitar a Cristo, o sea, tenemos que ser crucificados. Pues, ¿quieres ser imitador de Cristo? Órale. Imitamos a todos, ¿no? Imitamos a Polo Polo, a José José, a Lupita D'Alessio. Estamos imitando a todos, ¿verdad? A Lady Gaga, ¿sí? Imitamos a todos, a Eugenio Derbez, a Cantinflas, a todos imitamos. Y nada más imitamos a Jesucristo. ¿Cuándo? ¿Cuándo? ¿Ya lo has imitado a Jesucristo? ¿Ya has tratado de imitar a Jesucristo? ¿En qué? En su apariencia. ¿Eres un flaco? ¿Estás alto, de 1,90 de estatura? ¿Estás greñudo, bigotón y barbón? ¿Ya has salido en algún Vía Crucis haciendo la de Jesucristo? ¿Ya lo estás imitando? Pues no, no estamos hablando de imitaciones físicas y corporales. Estamos hablando de imitaciones de su personalidad, de su actitud. Imitaciones espirituales. Imitadores míos como yo lo soy de Cristo, dice Pablo. Y vuelve a decir, hermanos, ¿ah? Todo lo que hagan ustedes, sea comer o beber o cualquier otra cosa, háganlo todo para gloria de Dios. Todo, todo. Comer, beber, barrer, trapear, sacudir, trabajar, estudiar, todo, sí, también ir al baño, todo, todo, bañarse, lavarse las manos a la hora de comer, hacer la comida, todo, 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 cenar, dormir, jugar, divertirse, todo, que estás en la playa, gracias a Dios, que estás en una disco, gracias a Dios, que estás en una fiesta, gracias a Dios, en todo lugar hay que darle gracias a Dios. Bendito sea Señor, bendito sea Señor, siempre. Darle gracias, todo lo que hagas, todo, todo. Siempre hay que estarle dando gracias, siempre tener a Dios segundo a segundo, toda nuestra vida. Que tienes problemas, gracias a Dios. Que ya se murió alguien, gracias a Dios. Que ya nació alguien, gracias a Dios. Que tienes problemas, gracias a Dios. Todo es para algo. Decía la abuelita de una amiga que no se mueve nada sin la voluntad de nuestro Padre Dios. ¿Y qué creen que decía la amiga? Pues yo no creo, ¿eh? ¿Cómo es posible que haya tanto mal? ¿A poco también es por la voluntad de Dios? Recuerden, hay por ahí un mensaje muy importante, que el mal no existe, es ausencia del bien. Y Dios no hizo el mal. Nos hizo a nosotros el bien, y como nosotros dejamos de hacer el bien, pues entonces florece el mal. Si estuviéramos siempre haciendo el bien, el mal no existiría, y esa es causa y efecto de nosotros. Pero bueno, no vamos a explicar eso, porque aquí lo importante es de que todos hagamos lo que hagamos, cualquier cosa, le demos gloria a Dios. Dice Pablo en la carta que les mandó a los corintios allá en Corinto, y nos dice a nosotros lo mismo. No den motivo de escándalo a nadie, aquí dice ni a judíos, ni a paganos, ni a comunidad. No demos motivo de escándalo a nadie. No seamos escandalosos. No digo de ruido, no digo de que lleven mariachis a su casa, a un grupo musical y toda la noche de escándalos en fiestas. No, no estamos hablando de esos escándalos, sino escándalos es estar haciendo mal las cosas. Y no escandalicemos al prójimo. Y que no estemos haciendo cosas erróneas, equívocas. Y que seamos un escándalo delante de la gente y delante de Dios. Dice Pablo, por mi parte yo procuro dar gusto a todo en todos. Pues yo creo que tenemos que hacer eso. Siempre darle gusto a todo en todos. Sin buscar mi propio interés. No debemos buscar nuestro interés, debemos buscar el interés de los demás. Siempre el interés de los demás. Porque esas son nuestras obras. Para que se salven. Si vas a ayudar a alguien, no se lo reclames, no se lo reproches.
no se lo estés cobrando. Si hacemos obras de caridad, que no se dé cuenta la mano izquierda lo que hace la mano derecha, dice la Escritura. Sean pues imitadores míos, dice Pablo, como yo lo soy de Cristo. Pablo trataba de imitar a Jesucristo. Y que yo sepa, Pablo pues no murió crucificado, ¿eh? Le cortaron la cabeza. Entonces pues en su muerte no lo pudo equivocar. Porque estamos hablando de que no hay que imitarlo físicamente, sino espiritualmente. ¿A quién se lo crucificaron? Pues a Pedro, pero de cabeza. Y a Andrés, pero en forma de tache, ¿verdad? Por eso le dicen que es la cruz de San Andrés, ¿verdad? Porque es un tache. ¿Sí? Pero a Pablo le cortaron la cabeza. Que sí, le cortaron la cabeza porque pues, era un ciudadano romano y en los romanos no los podían crucificar, solamente a los que no eran ciudadanos romanos los crucificaban, y como Pablo ya tenía la ciudadanía romana, porque era una persona preparada, ¿eh? Pablo no crean que era cualquier ahí salido de la preescolar, ¿eh? Era una persona súper preparada, ¿eh? Por eso nuestro Señor Jesucristo se le apareció y le dijo, a ver, todo lo que has aprendido en la vida ahora me lo vas a aplicar, pero en las cosas de Dios. Y por eso lo convirtió el Señor, ¿eh? Y ahí está. Y ahí lo tuvo. Y lo convirtió. Pablo fue muerto cortándole la cabeza. Era un honor, para honores, ¿eh? ¿Sí? Bueno, pues Pablo no imitó a nuestro Señor Jesucristo en lo físico, sino en lo espiritual. Por eso dice, sean imitadores míos, pero en las cosas espirituales. Yo lo soy de Cristo. Entonces, ¿cómo vamos a imitar a Cristo? Pues viendo qué es lo que hizo Jesucristo, cómo lo hizo y de qué manera, y entonces nosotros tenemos que aprender a hacerlo. Pero si ustedes no leen los evangelios, no los estudian, no los interpretan, no se compenetran en lo que es la doctrina, la palabra de Dios, pues nunca van a poder imitar a Jesucristo, y por lo tanto van a andar leprosos, van a traer esa lepra durante toda su vida. Y ahí ustedes saben si se quieren curar o no, ya es problema de ustedes. En el Salmo responsorial que nos está presentando el próximo domingo sexto ordinario, dice Salmo 31 del 1 al 12, del 5 al 11, dice, perdona Señor nuestros pecados, es lo que le decimos. ¿Por qué se relaciona este salmo? Pues porque la lepra estar leproso es estar en pecado, ¿eh? Estamos echando a perder el cascarón, la vida. Y estando enfermo no podemos predicar, no podemos amar a Dios con nuestros hermanos. Amamos a Dios de palabra, de sentimiento, de corazón cuando estamos enfermos, pero no podemos laborar, y pues no venimos a amar a Dios de boca, de dientes, de lengua, no. Venimos a amarlo con nuestras obras. Dichoso aquel que ha sido absuelto de su culpa y su pecado, fíjense, dichoso. Si ya te confesaste, ya te reconciliaste, ya pediste perdón, dichoso eres, ¿eh? Dichoso aquel en el que Dios no encuentra ni delito ni engaño. Si Dios te dice, no, oye, no, pues tú sí has cumplido. ¿Se acuerdan de ese evangelio cuando llegó un joven rico? Joven, chavo, un chamaco, un joven, mayor de 12 años, lógico, ¿verdad? Llegó y le dijo, maestro, he cumplido con los 10 mandamientos. Órale. A ver, ¿quién de ustedes ya cumplió con los 10 mandamientos durante toda su vida? Pues nadie. Nadie de nosotros ha cumplido eso, nadie. Pues ese joven, a cara con nuestro Señor, que se lo dijo, no le estaba diciendo mentiras, era de verdad, era la neta de la neta. Le dijo, he cumplido con los 10 mandamientos. Y el Señor, nuestro Señor Jesucristo, en ese evangelio dice que pues, se sintió contento, ¿no? Dijo, bien. Sí. Aquí nos dice el Salmo responsorio. No les voy a contar esa lectura, ¿eh? No. Esa la pueden ustedes buscar en los evangelios, encuéntrenla, ¿sí? El joven rico que se encuentra con nuestro Señor Jesucristo en uno de sus pasajes, ¿sí? Pero no les voy a contar la historia de ese joven rico. Nada más les estoy apuntalando para que ustedes se den cuenta de que sí hay gente que ha cumplido. Nosotros no, pero él sí. No encuentra, dice dichoso que Dios no encuentre delito ni engaño en esa persona. Ante el Señor reconocí mi culpa, no oculté mi pecado. Fíjense, hay que ser dichosos en decir, Señor, pues le he regado, sí estoy mal. No ante los hombres si quieren, pero ante Dios sí, reconcíliense, arrepiéntanse, en nombre de Dios pídanle perdón,
Ubíquense y díganle, Señor, he cometido muchas estupideces, soy un pecador, soy el más pecador de todos, perdóname, Señor, porque la neta he hecho las cosas equivocadamente. Pero arrepiéntanse. Ante el Señor reconocí mi culpa, no oculté mi pecado, te confesé, Señor, mi gran delito, y tú me has perdonado. Pues sí, el Señor nos perdona si verdaderamente nos arrepentimos. Judas Iscariote se arrepintió, pues sí, porque no aceptó las monedas que le ofrecían, no que él pidió. No, él no las pidió, se las dieron, se las ofrecieron, y él las aventó en el templo, 30 monedas de plata. Y tan arrepentido estaba que su dolor tan grande era decir, no sirvo para nada, mejor me muero. Entonces, ¿ustedes creen que no se arrepintió? Claro. ¿Y ustedes creen que Dios lo perdonó? Claro. Entonces Judas Iscariote fue perdonado. Y entonces es el único apóstol que no le dicen San Judas Iscariote. ¡Qué bueno! Porque ya le subirían a los altares y le estuvieran pidiendo los mensos milagritos. Porque ya vimos que los santos no hacen milagros. Pobre Judas Tadeo, primo de nuestro Señor Jesucristo. Hijo, ahí lo tienen secuestrado. Que dice que es muy milagroso. Eso dicen. Ay, gente, Brutus, ¿verdad? Pero bueno, alégrense con el Señor y regocíjense los justos todos. Pues sí, hay que darnos mucha alegría. Hay que alegrarnos con el Señor. Todos los hombres de corazón sincero canten de gozo. Pues sí, hay que cantar de gozo. Todos, todos, de corazón. ¿Sí? Sincero. Estas lecturas de este próximo domingo nos están invitando a que nos reconciliemos con el Señor, nos quitemos esa lepra. Ustedes cuando leyeron esta lectura dijeron, están hablando del leproso, están hablando de la enfermedad de la lepra. No, están hablando de nosotros que somos pecadores, que estamos en ausencia de Dios, estamos en la oscuridad, y cómo es lo que tenemos que hacerle para poder curarnos, arrodillarnos, suplicarle al Señor, a nuestro Señor Jesucristo, pedirle que si Él quiere, y si no, pues seguimos con nuestra enfermedad, a ver hasta cuándo el Señor nos permite, ¿sí? Porque somos tan atarantados que no reconocemos a nuestro Padre Dios como nuestro Creador, a nuestro Señor Jesucristo como nuestro Salvador y al Espíritu Santo como nuestro santificador. Y aquí en el Evangelio muy claramente nos está diciendo el Señor con respecto al leproso, al pecador. Y que le dice 3 cosas, no se lo cuentes a nadie, preséntate al sacerdote y ofrece tu purificación por escrito, como Moisés lo había descrito, ¿sí? Y no hizo nada ese hombre y se puso a trabajar, fíjense. Y se puso a hacer obras de caridad. Y después vemos cómo aquí en el Levítico, ¿sí? Aquella persona que se declara enferma, ¿sí? Trae 3 cosas: ropa descosida, cabeza descubierta, y se cubrirá la boca e irá gritando. Y como ya les dije, bueno, si se cubren la boca, ¿cómo van a gritar? Pues no, el cubrirse la boca es de que aquel que es pecador no tiene derecho, no puede, no tiene la capacidad de hacer un bien a los demás verbalmente hablando. Y de toda esta forma de pecado que tenemos nosotros, nos debemos nosotros de restringir, nos tenemos que alejar. Estas lecturas de este próximo domingo dominical, 15 de febrero del 2015, sexto domingo ordinario, nos invita el Señor a que nos limpiemos de esa lepra. Que Dios te bendiga.